¿Tienes un pequeño negocio y pagas mucho en tu recibo de luz? Hoy te diré cuánto cuesta una instalación completa de paneles solares interconectados en este año 2026, para que tu negocio pague el mínimo en tu recibo de luz. Para efectos de este video, calcularé el costo basándome en un video que hice con anterioridad de un caso real de uno de mis clientes. Si quieres saber a detalle el criterio y los procedimientos que hice para saber cuántos paneles solares interconectados requiere un pequeño negocio, te dejo aquí arriba el enlace del video para que puedas verlo por completo. Ahora, un pequeño negocio con un consumo promedio anual de 5.615 kWh de energía, considerando el promedio de los 6 bimestres del año, necesitará en promedio 38 paneles solares de 605 watts de potencia. Una vez determinado el número de paneles solares de acuerdo al consumo energético del negocio, el siguiente paso es calcular el monto de inversión que se requerirá para instalar el sistema. No obstante, antes de continuar, es importante establecer ciertos criterios que influirán en el análisis. Número 1. Se supondrá que el techo será de losa plana y este será amplio. Número 2. Se utilizará una estructura sencilla de proveedor para poder soportar los paneles solares y que podremos encontrar con nuestro distribuidor de equipos fotovoltaicos de confianza. Número 3. Se supondrá que el techo estará libre de sombras y por lo tanto no será necesario construir una estructura de acero adicional que eleve los paneles solares para poder sortear estas sombras. Número 4. Utilizaremos microinversores solares, uno por cada 2 paneles solares. Estos permiten convertir la corriente directa que proviene de los paneles solares a corriente alterna para que nuestros electrodomésticos la puedan consumir. Considerando estos preceptos, podemos establecer un parámetro de inversión más uniforme para la instalación de paneles solares de un pequeño negocio. Ahora, para un negocio que tenga un consumo promedio de 5.615 kWh de energía, el monto para adquirir e instalar un sistema de 38 paneles solares de 105 watts de potencia será de aproximadamente 278.402 pesos mexicanos, o su equivalente de 15.908 dólares americanos. Por otro lado, si quieres saber cuánto cuesta una instalación completa de paneles solares, pero para una casa habitación en este año 2026, te dejo aquí arriba el enlace del video para que puedas verlo por completo. Ojo, estos montos de inversión calculados pueden aumentar o disminuir de acuerdo a las siguientes variables. Número 1. Dependerá del tipo de cambio peso mexicano por cada dólar al momento de cotizar y pagar el sistema, ya que los componentes principales como los paneles solares, los microinversores, los accesorios, el sistema de monitoreo y la estructura de aluminio son vendidos por los distribuidores y los fabricantes en dólares. Número 2. Dependerá del tipo de tecnología solar que te instalen, y con esto no me estoy refiriendo a la marca de los paneles solares, sino de los inversores y los microinversores solares, y estos se venden en el mercado en una variedad de potencias. Y el precio entre estos dos tipos de tecnología puede variar. Número 3. Dependerá de la potencia del panel solar que se seleccione para el proyecto. Esto va relacionado directamente con el tamaño del espacio que tengas en tu techo. Si tienes un techo más pequeño, probablemente se utilizarán paneles solares de una mayor potencia para generar la misma cantidad de energía. Por otro lado, si tienes un techo mayor, probablemente se utilizarán paneles solares de una potencia menor o promedio para poder generar la misma cantidad de energía. Todo dependerá de tus necesidades. Número 4. Dependerá de la complejidad del proyecto. Si hay que hacer adecuaciones eléctricas o construir una estructura que eleve los paneles solares para poder sortear las sombras, todo esto incrementará el costo del proyecto. Número 5. Y esta es la más importante de todas. Dependerá de la calidad con la cual te instalen tu sistema de paneles solares interconectados de acuerdo a la norma 001 CD. Ya que no porque un sistema de paneles solares esté conectado y funcionando significa que está bien instalado, ya que los problemas pueden presentarse meses o incluso años más adelante. Y las consecuencias pueden ir desde un aumento nuevamente en el costo de tu recibo de luz, hasta un incendio en tus paneles solares o que estos salgan volando debido a los fuertes vientos. Siempre recuerden que en la industria solar hay dos verdades. Lo que te ahorras en la instalación al inicio acabarás pagándolo el doble después, y uno obtiene lo que paga. Ya sea que tengas una casa o un pequeño negocio y tienes instalados ya paneles solares, y tienes alguno dañado o quieres cambiarlos por unos de mayor potencia,
Te dejo aquí arriba el enlace del video donde te digo cuánto cuesta cada panel solar para este año 2026. Ojo, no olvides darle una limpieza a tu sistema de paneles solares cada 3 o 4 meses aproximadamente, para que continúes ahorrando en tu recibo de luz. Si todavía no sabes cómo darle una limpieza profesional a tu sistema de paneles solares para que no se dañen, te dejo aquí arriba el enlace del video donde te muestro cómo hacerlo como los profesionales. Ojo, tomando en cuenta que las tarifas de luz aumentan cada año un 6%, invertir en una instalación de paneles solares interconectado puede ayudarte a blindarte en el aumento de los costos en tu recibo de luz año con año, además de generar tu propia energía por más de 25 años. Pero cuéntenme, ¿les parece cara el costo de esta tecnología con respecto al beneficio que les otorga? Y si tienes un pequeño negocio y ya tienes instalados paneles solares, ¿te cobraron lo mismo, más o menos? Déjamelo saber en la sección de comentarios. Y amantes de las energías renovables, si este video les fue útil, regálenme un like. Déjenme todas sus dudas en la sección de comentarios. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse los próximos videos de Colintech Energías Renovables. Nos vemos en el siguiente video.